Pues muy requete buenas, aquí está de nuevo tu explicador de confianza, el único que admite que le encanta dar clases sin llevar pantalones. Así que venga, vamos al lío, vamos con este articulito, porque ahora me he vuelto divulgador, donde pues tiene mucho que ver con el tema 8 de Psicología del Pensamiento de la UNED. Así que venga, básicamente en este temita pues existe una teoría que es la teoría del cambio representacional, donde básicamente te dice que a la hora de resolver un problema, recuerda que este tema trata de la resolución de problemas novedosos, ¿no? Pues muchas veces esa información interna, esa experiencia puede ser un obstáculo y por lo tanto nos lleva a una representación inadecuada. ¿Por qué? Pues porque básicamente el modelo dice que tú tienes un ambiente de la tarea que es externo a ti, que tú, tú que eres una persona con una racionalidad restringida, con una memoria de trabajo limitada, pues vas a utilizar los heurísticos para captar lo importante y vas a intentar encontrar una solución satisfactoria. ¿Qué pasa? Que los problemas estructurados, los problemas bien definidos, pues o alcanzan la solución o no la alcanzan. Por lo tanto, claro, aquí se llegan a circunstancias donde no se encuentra una solución y hay que reestructurar esa representación inadecuada hasta que sea adecuada. Y eso pasaría por relajación de las imposiciones, que aquí lo llaman relajación de las restricciones, en fin, es lo mismo. Al fin y al cabo el artículo este es una traducción. Y básicamente es que tú tienes ciertas respuestas y si ninguna de ellas te lleva a cumplir esa meta, pues tienes que, digamos, enfocar el problema asumiendo otras ideas, ¿no? Otros caminitos para llegar a esa meta que antes no habías asumido, ¿no? Y la digregación de agrupaciones con significado, que aquí sería, pues, la descomposición de fragmentos, que básicamente tú tienes unidades, cosas que tienen interrelaciones entre sí, que tú asumes que se quedan pegadas. ¿Qué pasa? Que muchas veces para poder reconceptualizar el problema y para poder reestructurarlo, pues necesitas pues romper esas relaciones, fragmentarlo, esas unidades en sus componentes para poder, digamos, obtener una apertura mayor de posibilidades, ¿no? No ve, hermano, tío. Escúchame, no me imite, que escúchame, que te iba a decir, hermano, que no vea que formal estás, ¿no? Bueno, estoy aquí súper formal. Estoy tan formal que bueno, en fin. Uy, perdón, que esto no era. Vamos con la pizarrita. De acuerdo, y bueno, básicamente el artículo se llama Relajación de restricciones y descomposición de fragmentos, chunks, en la resolución de problemas por insight. ¿Vale? Básicamente, cuando tú tienes en tu vida un problema novedoso, ¿cómo lo resuelves? ¿De qué es aquello de lo que tiras? Pues básicamente no te queda otra que tirar de esa experiencia previa que tú tienes en situaciones similares, ¿no? Ese conocimiento que generalmente, ojo, que generalmente pues te lleva a la solución y listo, y a chuparla, ¿vale? A chuparla, como diría un niño pequeño montado en un tren, comiéndose una piruleta. ¿Qué te esperas? A chuchu, jaja. ¿Qué pasa? Que muchas veces no lo puedes llevar a chuparla, sino que muchas veces, en otras ocasiones, pues te lleva a un impasse, que es... Pues la verdad es que no tengo ni idea. ¿Vale? A lo mejor no llegas a esa solución y te quedas en una especie de bloqueo. Tienes que encontrar una solución porque la situación te exige una solución, las demandas del entorno te exigen esa solución y por lo tanto necesitas de nuevas ideas, vas a reconceptualizar, ¿no? Se supone que desde este prisma vas a reformular el problema, vas a llegar a una nueva representación del problema hasta que llegas a ese insight o eureka. Eureka. Donde tienes esas nuevas alternativas posibles y en potencia alguna de ellas podría llevarte a la solución. El eureka el insight es algo más emocional, es decir, joder, tío, esto puede ser, venga, vamos a probarlo, venga, sirve, wow, increíble, ¿no? ¿A quién no le pasa en el día a día? Pues nada. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo inserta tu palabrota favorita? ¿Esto cómo ocurre, no? O como dicen los investigadores, ¿qué mecanismo mental puede explicar tanto la ocurrencia de un impasse como su eventual resolución? Ya eso tú lo pones como tú quieras. Yo aquí metería una palabrota como... ¡Mocos! O... ¡Carajo! Vaya, lo que tú quieras. ¿Cómo mocos ocurre? Vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Esto es cómo ocurre el impasse y cómo se llega a esa solución. Pues bien, para responder a esta pregunta... hace falta, pues, reconceptualizar el rollo este de experiencia previa como si fuera el conocimiento tanto implícito como explícito realmente. Es decir, tu experiencia, tu intuición que te lleva
a definir un espacio de soluciones posibles, que básicamente es los caminitos por donde tú vas a intentar llegar a la meta, los procedimientos que tú ya conoces y que manejas, que dominas en cierto modo, para llegar a esa meta. De modo que tú vas a tener esa maravillosa meta a la que quieres llegar porque tienes un problema. El problema es que no sabes cómo, ¿no? Y claro, y se te van a ocurrir diferentes caminitos, ¿no? Se te van a ocurrir diferentes caminitos. ¿Qué pasa? Que si ninguno de ellos te lleva a esa solución, a esa meta, ¿de acuerdo? Pues entonces estás en un impasse, ¿de acuerdo? Estos caminitos que vienen de serie, pues vienen dados pues por categorías, fragmentos, conceptos, restricciones, métodos, operadores, procedimientos, reglas y esquemas que tú ya tienes de serie y son tus formas de conceptualizar, de percibir, digamos, de, tal y como dice el temario, de elaborar, de construir tu espacio interno del problema, el espacio del problema, ¿de acuerdo? Que sería una interacción entre tu capacidad limitada y el ambiente que sería el problema como tal, externo a ti, ¿de acuerdo? Con la información que te da. Pues entonces tú ya lo construyes con respecto a lo que tú ya sabes, ¿no? De modo que cuando tú ya, digamos, te topas con que las soluciones potenciales no sirven, ¿qué tienes que hacer? Elaborar otras nuevas que en un primer momento no habías contemplado y que puede ser que esta tampoco te sirva, que esta tampoco, pero de repente, insight, eureka. ¡Ándale! ¿Cómo? Bueno, pues entonces, claro, puede ser que una de ellas pues sí que te lleva a la solución. En el momento en el que una de ellas te lleva a la solución, es en el momento en el cual tú ya sabes que la próxima vez que quieras llegar a esa meta, ¿por dónde vas a tirar? Pues por el camino que te lleva, ¿no? Tontería. Claro, aquí estaríamos hablando de otro concepto que es la transferencia. En el momento que vemos un problema parecido, tiramos por el camino que ya hemos aprendido, ¿no? Entonces, ese impasse, ese bloqueo, se va a romper cuando cambia esa representación interna del problema. Cuando somos capaces de reconceptualizar el problema y concebir otros caminitos que antes no concebíamos, o lo que es equivalente, cambiar ese espacio de probabilidades. Perdón, probabilidades no, por favor, qué miedo me ha dado. Me acabo de dar un infarto. Vaya, esto no es el tema 6. Bueno, el caso es cambiar ese espacio de posibilidades. Aunque yo el tema 6 ya sabéis que yo lo explico muy tranquilamente, sin hacer mucha alusión a los números, la ajuste necesaria y poco más. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue eso? Entender el tema 6 y cualquier parte de la asignatura se entiende viniendo a mis clases, que son muy baratitas, que te incluye todo el temario, que te enteras muy bien y precio cerrado, te resuelvo las dudas, te doy esquema, te doy de todo. Pues bueno, en fin, de todo lo que te haga falta para ti, canijo, canija. ¿Cómo se consigue cambiar el espacio de posibilidades? Pues relajando esas restricciones, que serían concibiendo esos nuevos caminitos nuevos, estos de aquí, ¿verdad? Y descomponiendo en fragmentos, chunks, descomponiendo los chunks, que son las agrupaciones, en fragmentos que te permitan concebir el problema de una forma más adecuada, ¿de acuerdo? Bien, además que el ratio de aprobados es súper alto. Este año acabo de grabar el cursito fresquito. Vaya, que si no te va bien a lo mejor en este examen, o si te quieres apuntar ya te apuntas, te vas a ahorrar muchísimo tiempo. Oh yes, papá. Bueno, así que venga, vamos a definir lo que sería la teoría como tal, ¿de acuerdo? Vamos a definirla, vamos a definir los conceptos de relajación de restricciones y descomposición de fragmentos, aunque ya tenemos una especie de acercamiento, ¿vale? Aquí con el sentimiento, es que me estaba rimando en este momento. Pues la teoría general se apoya en dos pilares fundamentales, que sería la relajación de restricciones como tal, que una restricción se entiende como en un primer momento, cuando tú tienes el problema, cuando tú lo evalúas, haces tu representación interna, pues qué cuenta y qué no cuenta como solución. Los caminitos que sí, los caminitos que no, en base a tu experiencia previa, tu conocimiento tanto implícito como explícito. De modo que, si el espacio del problema va a estar muy restringido, pues entonces tienes que relajar esas restricciones es decir, puedes romper esas restricciones para poder cambiar esa representación que tienes, ¿no? Es una especie de redefinimos qué buscar. ¿De acuerdo? Redefinimos esa representación. Y también diremos que la mente fracasa, ¿vale? La mente entra en un impasse cuando... que si la mente fracasa, una de las respuestas va a ser ampliar ese conjunto de opciones a considerar. Es decir, relajamos esas restricciones y por lo tanto tenemos mayores opciones a considerar. Es decir, una cosa lleva a la otra, ¿no? como beber cerveza.
En el momento que tú relajas las restricciones, tienes en cuenta otros caminitos que antes no tenías. ¿De acuerdo? Eso es importante entenderlo. Con respecto a la hipótesis relativa a la relajación de restricciones, pues básicamente dice que ampliar el conjunto de opciones, relajando las restricciones, es una de las respuestas de la mente al fracaso persistente. Es decir, cuando estamos en un impasse, la mente relaja restricciones y concibe otras opciones que antes no lo hacía. ¿De acuerdo? Más cositas. A la hora de decir, de hablar de la dificultad de la tarea, diremos, ¿vale? Que cuanto, digamos, aquí habla del scope, que esto sería como la mira, ¿no? El enfoque. Hay scopes muy estrechos, es decir, un espacio muy restringido, y hay scopes más amplios, de un espacio más amplio de caminitos, ¿no? Más variedad de caminitos, ¿no? Por así decirlo. Te dice que la probabilidad de que se relaje una restricción es inversamente proporcional a su alcance scope. Cuanto más estrecho sea, menor probabilidad de abrirlo, ¿no? Cuanto mayores restricciones, menor probabilidad de relajarlas. ¿De acuerdo? Porque ahora vamos a ver cómo esto se representa con cerillas, ¿vale? En el mundo, digamos, bueno, esto sería una forma de operacionalizar, de llevar a cabo, ¿no? Como que hay problemas que son tan cerrados que cuesta mucho más abrirlos que problemas que son, digamos, más abiertos de por sí, pues puedes tomar otros caminos de forma más fácil. ¿De acuerdo? Podemos entenderlo así. Llegamos a un concepto fundamental de este artículo, y es que habla del concepto de transferencia. Y dice básicamente que en el momento en el que tú eres capaz de llegar una sola vez a esa solución, ya aprendes el camino y ya lo transfieres, eres capaz de asimilar esa solución como parte de tu experiencia previa, y la próxima vez que llegues a ese problema, pues vas a llegar a la solución independientemente de la dificultad del problema, porque tú ya sabes cómo llegar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces... Eso es como liarse un porro. Cállate ya, hombre, tío, estoy liando la pardísima. Te prometo que en mis clases no soy tan... Lo que pasa es que, claro, digo, venga, voy a grabar un vídeo para YouTube y me vuelvo loco. Es que yo ya, en fin, me pongo mi camisa favorita. Esta no es mi favorita, bueno, en fin, no sé lo que digo. Venga. Segundo pilar de esta Shit Motherfucker. Descomposición de fragmentos. Tú tienes los chunks, que son cosas que tienen sus relaciones. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el hecho de que tú concibas esto de esta forma, pues no te permite llegar al problema. ¿Qué haces? Rompes las relaciones y concibes los fragmentos de forma separada para poder reconceptualizar esa representación interna. De modo que un chunk, chunk es un nombre que le pondría a un perro, por ejemplo. O un estilo de música, chunk, como el punk. Son cosas unidas por sus relaciones. Esas cosas son fragmentos, ¿vale? Y las relaciones, pues ya sabes que este tema se enfoca desde el principio de la Gestalt, que dice que una Gestalt es una totalidad integrada, ¿no? Y que todo es más que la suma de sus partes, porque no solo están las partes, sino también las relaciones entre ellas, ¿no? Y bueno, básicamente dice que si el repertorio de fragmentos disponible no analiza la situación del problema de forma útil, puede causar un impasse. Es decir, si tú esos fragmentos lo tienes relacionado de forma que no te permite llegar a una solución, pues causa un impasse. Y por lo tanto, diremos que si descompones esos chunks en sus fragmentos, cambia la representación del problema. Te está enterando, ¿no? Es decir, ya está. Al fin y al cabo esto va de enterarse, de entenderlo, y cuando ya lo entiendas, te lees el artículo y ¡pop! Se convirtió en Chocapic. Venga. Con respecto a las hipótesis, diremos que la dificultad de la tarea pues se explica en función de la facilidad que tú tengas para romper esos chunks, ¿no? Pues ¿qué pasa? Pues que ahora vamos a ver, digamos, principalmente dos tipos de conjuntos de cerillas, ¿no? Vamos a ver conjuntos de cerilla que, pues por ejemplo, si yo te pongo esto, ¿qué pasa? Que este fragmento y este fragmento están separados, ¿verdad? Por lo tanto diremos que son chunks, un chunk fácilmente separable. Serían fragmentos sueltos. Este con respecto a este, ¿de acuerdo? Si solo tenemos esto sería un chunk agrupado, donde tenemos aquí una cerilla y aquí tenemos otra. ¿De acuerdo? De hecho, yo creo que ponen cerillas para que tú sepas que esto se puede separar, ¿vale? Y un chunk jodido sería un chunk rígido, donde, joder, ¿cómo se te va a ocurrir separar esto? Esto es más difícil, ¿verdad? Esto es más difícil de separar que este de este. Jaja. De este, digo, ¿vale? Vale, perfecto. Muy bien. Unas cerezas, venga. Pues nada más lejos de la realidad. Existen fragmentos sueltos y rígidos. Los sueltos se descompondrán más fácilmente que los rígidos, que se descompondrán. A ver si aprendes a hablar.
más difícilmente. De puta madre. Y nada, y la transferencia dice tal cual, la hipótesis de la transferencia en cuanto a la descomposición de fragmentos dice lo mismo. En el momento que tú eres capaz de llegar una vez a la solución, ya en ese momento la dificultad del problema inicial desaparece. De modo que realmente lo que tenemos es que la transferencia, ¿vale?, va a ocurrir siempre en la primera vez que te enfrentas al problema, o las primeras veces. Y a medida que ya eres capaz de resolver el mismo problema o problemas similares continuamente, esa transferencia va siendo cada vez más fuerte y por lo tanto cada vez esos problemas pierden su dificultad. De hecho es como la vida misma, algo te parece difícil al principio, pero luego cuando practicas, pues obviamente ya deja de ser tan jodido, ¿no? Pues ahí está la cosa, ¿no? Bien, este tipo de problemas, es decir, para poder estudiar tanto la relajación de restricciones como la descomposición de fragmentos, pues vamos a recurrir a la aritmética con cerillas, que básicamente tenemos aquí la cerilla y que crean operaciones, ¿no? Y tú tendrás que hacer cositas para, es decir, tendrás que mover un solo palito, una sola cerilla para llegar a una solución, ¿de acuerdo? Ya no me acuerdo cómo era, pero bueno, básicamente creo que esto era 4, 3, yo qué sé, estos eran 4, ¿no? Pues ya no me acuerdo cómo era, pero bueno, básicamente este sí, este será cambiar este así. Jaja. Bueno, ahora vamos a ver alguno que otro, ¿vale? Tú si lo quieres hacer para el vídeo le metes caña. Entonces, a ver, vamos a llevarnos el rollo este de las restricciones y el rollo este de los fragmentos, ¿vale?, a las cerillas. Vamos a operacionalizarlo, vamos a llevarlo a la realidad. Vamos a transformar esos conceptos en una realidad con cerillas, ¿vale? Esto no es clase de piromanía, por desgracia, ¿no? Pero bueno, por desgracia no, cojones. Que siempre luego me llega alguien, no, Juanca. Juan Carlos, ¿qué le estás diciendo a la gente que queme los bosques? Bueno, yo le estoy diciendo a la gente que queme los bosques, gente que estudia psicología y tiene 2 dedos de frente, por favor. Por favor. Obviamente, si se lo dice a 3 chalaos, pues eso sí te creen, pero estamos en un entorno culto. Dudo mucho que este vídeo de YouTube lo vean los kinkis del barrio, primo. Mira, hermano, que tú me obligas a estar aquí, ¿sabes? Que luego llamo a mis coleguitas, ¿no? Y te ven y luego te buscan, ¿eh? Bueno, la primera restricción de todas sería la restricción de valor, que es lo que hay que tener para soltar estas paridas. Entonces, restricciones de valor, básicamente es alterar los números, ¿vale? El valor de los números. Pues por ejemplo, de poner este palo aquí y pasa de ser un 4 a un 6. ¿De acuerdo? Un valor numérico solo puede modificarse mediante operaciones que produzcan cambios compensatorios en otros valores. Es decir, si mueves un número, vas a alterar otro número. Entonces, claro, ahí está el rollete. Luego también tenemos restricciones de operador, que básicamente es alterar los signos, el igual, la suma, la multiplicación, tal. Bueno, no, solo hay sumas y restas, el igual, la suma y la resta. ¿De acuerdo? Si hay multiplicación ya te rayas tremendo. Una función matemática no puede eliminarse, introducirse o alterarse porque sí. Aquí te dice, sin eliminar el sentido, no sé qué, no encuentro. Porque sí, y punto, ¿vale? Y por último, tenemos la restricción tautológica, que una tautología es como una especie de... Te lo voy a explicar mal, pero para que te enteres, una especie de explicación circular. Algo donde... Un entorno donde realmente la aritmética no tiene sentido. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, x igual a y, pues obviamente, ¿no? Entonces, claro, aquí ya la aritmética, las operaciones aritméticas no furulan y esto añade más complejidad. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de las hipótesis. De momento tenemos 3 tipos, ¿vale? Tenemos 3 tipos de restricciones, ¿vale? Para estudiar cómo las restricciones pueden afectar a nuestro pensamiento. Obviamente hace falta generar variabilidad para nosotros poder captar ese efecto. Entonces tenemos que generar diferentes tipos de restricciones para nosotros poder estudiar cómo eso impacta en la resolución de problemas de las personas, ¿no? Entonces, hipótesis. Básicamente, con respecto a las restricciones, vamos a decir que las de valor van a ser más fáciles y las tautológicas van a ser las más difíciles. Y la de operador, pues obviamente, en medio. ¿De acuerdo? Obviamente alterar un número va a ser más fácil que alterar los símbolos, y alterar los números y los símbolos para conseguir una operación aritmética que no tiene sentido, pues obviamente va a ser lo más complicado. ¿De acuerdo? Luego, nada más lejos de la realidad, los fragmentos sueltos, ¿vale? Son más probables de descomponer que los fragmentos rígidos, ¿vale? Más probable que la gente descomponga los sueltos que los rígidos. Y con respecto a la transferencia, ¿vale? Que esto no es clase de economía ni de business, classroom,
pero, y por eso no significa transferencia lo que tú estás pensando del banco. Dice que un solo encuentro va a ser suficiente. Uno solo encuentro para eliminar fuentes de dificultad. Realmente con uno solo ya se va a notar la diferencia, pero luego a medida que vayamos avanzando, esa dificultad va a ir cayendo, ¿no? En un segundo encuentro no debería haber diferencia en la dificultad, independientemente del tipo de restricción. En el momento que tú ya aprendes por dónde van los tiros, por ahí vamos. ¿De acuerdo? Y ya por último, combinando las restricciones con los tipos de fragmentos, pues vamos a tener diferentes tipos de problemas. ¿Queréis problemas? Pues escuchar no es problema. Oh, para salvar al mundo de la devastación, chaval. Pues tenemos el primer tipo de problema, que sería el problema tipo A, ¿vale? No se han complicado mucho. Problema tipo A, donde tenemos restricciones de valor y fragmentos sueltos. Es decir, son problemas, digamos, los más fáciles, porque claro, esto es lo más fácil y los fragmentos sueltos son los más probables que se descompongan. Por lo tanto, tenemos el tipo A, el problema más fácil. Por ejemplo, si yo te pongo esto... Venga, intenta resolverlo. Para el vídeo intenta resolverlo. 3, 2, 1. Pues básicamente, simplemente moviendo un palito, este palito de aquí y poniéndolo aquí, pues sería 7 es igual a 6 más 1, por ejemplo. ¿Vale? Yo es que tengo aquí la respuesta. Yo, si te soy honesto, en esto soy malísimo. Tendría que practicar un poco, pero bueno, en fin. En fin. Luego también tenemos el problema tipo B, ¿vale? Que sería que la restricción de valor, con restricciones de valor y de operador, es decir, vamos con las restricciones un poquito más allá. Y los fragmentos sueltos e intermedios. En este caso, pues tendríamos problemas como este, ¿vale? Donde, fíjate, las restricciones de operador serían aquellas restricciones referidas a cambiar esto. ¿Qué pasa? Que si tú esto... Espérate. Claro, con un solo palo yo no entiendo cómo esto es así. A ver. Pero bueno, alguna solución tendrá. 3 menos 1, sería... ¿por qué? Ah, bueno, sí, claro, no vea la que he liado, claro, porque si tú esto está así, ¿no? Esto está así, ¿no? Joder, tú, es que no me cae en la cabeza. Esto está así, ¿no? Pues si tú sacas ese palito y lo pones aquí, plop, ¿qué pasa? 3 menos 2 da 1. Claro, se te tiene que ocurrir el mover este palo. Si no, jodido, ¿eh? Ya se nota aquí el salto cualitativo en la dificultad. Luego también tenemos los problemas... Y por problemas nos sobran, como en la vida misma. Tipo C, donde tenemos restricciones de operador y tautología, ¿vale? Vamos a poder cambiar tanto números como, bueno, los símbolos. Y además, para llegar a problemas, a soluciones que no tienen sentido a nivel aritmético. Y con fragmentos intermedios. Por ejemplo, si yo te pongo esto de aquí, ¿vale? Tendrás que cambiar el más por un igual para llegar a esa solución. Oh yes, chan chan chan. Y no contentos con esto, van y añaden otro problema más, que es este, el tipo D, ¿vale? Obviamente va en orden alfabético. Entonces, menos mal, menos mal. El tipo D tiene restricciones de valor, pero con fragmentos rígidos. Adiós. Es decir, solo vamos a cambiar números, pero de una forma jodida. ¿Por qué? Pues para evaluar el efecto que tiene el tipo de fragmento sobre la resolución. Será, ¿no? Porque claro, si te mantengo fijo el valor, si te mantengo fijo la restricción y te cambio el tipo de fragmento, pues claro, yo puedo evaluar el impacto que tiene ese tipo de fragmento sobre la resolución. En este caso tendríamos esto, ¿vale? Donde para solucionarlo, pues tendríamos que coger este palito de aquí, uno de aquí, y hacer plop y formar aquí una V. De modo que 6 es igual a 3 más 3. ¿De acuerdo? Y listo, ¿vale? Ya está. Bien. Pues bueno, pues ya tenemos la mente ardiendo y como la cosa, joder, está que arde. Oh, la cosa está que arde. Pues, como lo hemos prendido, manténlo prendido fuego, ya sabemos la base de digamos, lo que es la estructura de todo lo que es el experimento. Sabemos los dos conceptos fundamentales, que serían la relajación de restricciones y la descomposición de fragmentos. Sabemos que lo vamos a representar con cerillas, que la restricción va a ser de 3 tipos, valor, operador y tautología, y sabemos que la descomposición de fragmentos van a ir en función de fragmento suelto y fragmento rígido, de forma que los tipos de problemas van a representar esas dos dimensiones, ¿no? Esos dos pilares de la teoría. Guay. Ahora vamos a pasar a los experimentos donde vamos a ver estas hipótesis
ya in situ, ¿de acuerdo? Vamos a ver ya las hipótesis tal y como los sujetos responden para poder contrastarla, para poder sacar las conclusiones. Experimento 1A. Tenemos que verificar la relajación de restricciones y la descomposición de fragmentos influyen en el rendimiento. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo ambos pilares influyen en ese rendimiento de las personas. ¿De acuerdo? Y vamos a ponerle problemas de todo tipo. Problema tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. ¿Vale? Para ver cómo esos dos pilares son los que influyen en el rendimiento. ¿De acuerdo? Se va a evaluar tanto la frecuencia de resolución de los problemas, se le va a dar 5 minutos por cada problema a cada persona, ¿de acuerdo? Si pasa los 5 minutos no lo responde porque no ha sabido sacarlo. Y se van a medir también los tiempos de solución, ¿de acuerdo? Tal cual. Con estas hipótesis, sabiendo que cuanto mayor sea, es decir, cuanto más difícil sea la restricción, menor número de problemas van a resolver, ¿verdad? Y cuanto más sueltos estén, como gavete, ¿de acuerdo? Suelta como gavete, estén los fragmentos, pues más fácil va a ser de resolver, ¿no? Entonces, los resultados. El resultado básicamente dice, cuanto a la frecuencia de resolución, dice que los problemas más restringidos se resuelven menos. Cuando tenemos una restricción tautológica, se resuelven menos. De forma que la jerarquía en cuanto a las restricciones se queda tal y como predecía el modelo, ¿no? Es decir, los más fáciles son de valor, luego los de operador y luego los tautológicos. ¿Vale? Es decir, esto que se presuponía aquí a nivel teórico, aquí se cumple a nivel práctico. Y olé. Y luego tenemos que cuando comparamos el A con el D, que el A es de valor y el D es de valor también, lo que pasa es que este tiene fragmentos sueltos y este fragmentos rígidos, por lo tanto este es más complicado, pues resulta que los problemas con fragmentos sueltos se resolvían con mayor frecuencia, es decir, la gente resuelve más los problemas con fragmentos sueltos como gavete. Perfecto. De hecho aquí se ven los gráficos, ¿vale? Los gráficos, aunque no lo parezca, ayudan a entender, ¿vale? Aunque a mí me gustaría que ayudaran a atender. Eso no tiene mucha gracia, Donde tenemos los problemas tipo A, tipo B y tipo C. Fíjate como en un primer momento, ¿de acuerdo? El número de problemas que se resuelven, por ejemplo, en un minuto del tipo C, ¿vale? Pues son muy poquitos. Del tipo B son un poquito más y del tipo A, pues un porrazo. Muchísimos. 15 problemas en el primer minuto, ¿de acuerdo? Y ya luego ya, pues, fíjate como aquí ocurre una cosa que es el efecto techo, es decir, terminan de resolverlo todo en 3 minutos. Sin embargo, pues aquí no se terminan de resolver todos, pero bueno, vemos como la tendencia es ascendente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la primera vez es más complicada porque, claro, los primeros problemas van a ser más complicados porque, claro, tienen una dificultad añadida de por dónde tiro, tengo que relajar la restricción y todo el rollo. Y en el momento en el que ya me enfrento al segundo, al tercero y tal, empieza a haber una transferencia, ¿vale? Lo mismo ocurre con el tipo A y el tipo D. Aquí tenemos el tipo A con su efecto techo, que esto te lo pueden preguntar el efecto techo, es simplemente que pues se produce, es como que no se puede medir más porque la medida no está bien calibrada y todo el mundo pues choca contra el techo, no se genera variabilidad, por así decirlo, ya se llega al tope. Y el tipo D, fíjate qué transferencia más grande tiene, es decir, es para verte mejor. Vaya, tiene una transferencia enorme. En el momento en el que la gente pilla que la X se puede descomponer como V, por ejemplo, ya la gente va a piñón y no lo resuelven todos los problemas, pero sí que resuelven a medida que pasa el tiempo un montonazo más. ¿De acuerdo? Bien, con respecto a la transferencia, pues a mayor frecuencia de resolución, lo que hemos visto. A mayor frecuencia de resolución, mayor transferencia. Cuanto más seas capaz de resolver, más vas a transferir ese conocimiento. Y además se observó en los resultados que una sola exposición, ¿vale? Una sola exposición a un problema de cualquier tipo, B, C o D, porque claro, en el A no hay tanta transferencia porque el A directamente es fácil, ¿no? Por eso se ocurre el efecto techo. Fue suficiente para hacer esos problemas que fueran tan simples como los problemas del tipo A, es decir, la dificultad se pira en el momento que tú ya eres capaz de razonar, de hacer clic, de tener el ¡Eureka! Inside, motherfucker. Venga, perfecto. La transferencia pues se observa en este gráfico, a ver si cabe aquí o si no cabe, yo qué sé, no va a caber, A ver, ¡oh, si cabe! Esto está al milímetro, chaval, increíble. Vemos cómo en un primer momento, ¿vale?
no hay, pues eso, no hay una, es decir, hay variabilidad, pero en el momento en el cual ya se empieza a resolver más problemas, pues la transferencia, es decir, ya se choca contra el techo, es decir, no hay tanta diferencia entre los problemas como tal, ¿vale? Bien, entonces, la hipótesis de la transferencia se cumple. Y ahora la pregunta es, porque te puede venir un chaval y decirte... Pero hermano, es que eso que está pasando aquí puede ser por el material. ¿Cómo que por el material? Claro, porque tú le has puesto unas operaciones que a lo mejor son muy sencillas, muy fáciles. A lo mejor simplemente las operaciones que tú le has puesto es que la gente sabe hacerlas, ¿sabes? No. Ay, ¿me estás diciendo que en mi experimento puede haber variables extrañas? Pues sí, hermano. ¿Y qué tendría yo que hacer? Pues tendrías que repetirlo con otro tipo de material. Pues vamos a ponerle otras operaciones. En el experimento 1B, ¿vale? 1B... ¿Y los demás no ven? Cállate ya, hombre, que me expulsan. Ya bastante hateado estoy ya en la UNED como para que encima tú le des razones. Anda, que se le invente y se mueran de envidia, cojones. Mira qué pelazo. Bueno, el caso es que el experimento 1B, ¿vale? Pues básicamente va de corroborar los resultados del experimento 1A cambiando las operaciones. Básicamente es el mismo experimento con diferentes operaciones para tú cerciorarte de que no ha sido el material el que ha causado ese efecto, sino que ha sido los dos pilares, que son las restricciones y las restricciones y... Coño, es que si no lo leo... Las restricciones y la descomposición de fragmentos. Que esto tengo que tener en la cabeza muchísimas cosas. De todo menos caspa. Entonces, el objetivo sería asegurar que las diferencias no se puedan haber debido al material, sino al alcance de las restricciones y a la rigidez de los fragmentos. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros hemos conseguido estos resultados no por el material, sino porque realmente lo que está afectando es lo que nosotros decimos. Y para ello replicamos el experimento con otro tipo de material para que si obtenemos los mismos resultados, pues quiere decir que el material no afecta. Y nada más lejos de la realidad, motherfucker, los resultados son los mismos. A chuparla. A chuparla. La curiosidad, te la pongo aquí, pero vaya, ya hemos hablado de ella. El efecto techo. Ojo, el hecho de que se obtienen puntuaciones estáticas en el máximo. Por lo tanto, eso puede llegar a ser una limitación para un experimento. ¿Vale? Y nada, simplemente por observar los grafiquillos, vemos que estos gráficos es que son iguales. Es que son iguales. ¿Vale? Encuentra las 40 diferencias, no hay ninguna, ¿sabes? Es decir, este con este y este con este es que son prácticamente iguales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya sabemos que lo que ocurre es que está afectando tanto la relajación de restricciones como la descomposición de fragmentos. Esta vez no he mirado, ¿eh? Sí, venga. Vamos con el siguiente experimento. Vamos con el experimento number 2. ¿Vale? Que el experimento number 2 es... A ver qué era, que no tengo nada, que ahora mismo me queda en blanco. Vale, ok. Que básicamente lo que te dice es que, claro, a la hora de haber transferencia, ¿a qué se debe esa transferencia, no? Pues esa transferencia se puede deber a simplemente a que los problemas se parecen entre sí, o realmente a algo más profundo, que es lo que defiende esta teoría, que es la representación del problema. Claro, si la transferencia solo depende de la similitud, pues entonces esta transferencia es un mojón. Si depende de la representación del problema, pues eso sería muy cafre, porque eso estaría respaldando estos dos pilares, ¿no? Entonces, claro, vamos a variar la similitud y vamos a poner problemas equivalentes donde la misma representación sirve para ambos. De modo que, si no hay diferencia en el rendimiento, pero sí en la similitud, diremos que lo que afecta no es la similitud. ¿Vale? Por la lógica experimental, aunque yo sé que es complicado, pero bueno. Básicamente, poquito a poco te voy camelando. A ver, en el experimento 2 se quiere comprobar si la transferencia va más allá de la similitud del problema. Si dos problemas se parecen o si no se parecen, yo qué sé. ¿Vale? Y te dice que existirá transferencia entre dos problemas con la misma representación independientemente de su similitud. ¿De acuerdo? La similitud varía, pero como independientemente, es decir, como la similitud es independiente a la representación, ¿vale? Si tú eres capaz de tener el mismo rendimiento en dos problemas que son disímiles, quiere decir que lo que afecta no es la similitud, porque entonces tendrías diferentes rendimientos, sino lo que afecta es la representación que tienes del problema que se extrapola de forma fácil. ¿De acuerdo? En este caso, pues nada, van a variar la similitud superficial. Yo me aprendería las variables independientes, que sería el orden de la ecuación y los números específicos, sin más. La variable dependiente, que es lo que se mide, ¿vale? Pues va a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Y luego, pues, los resultados que se obtienen, porque tampoco nos vamos a meter aquí hasta el patio, ¿sabes? Es decir, hasta la cocina, no tiene sentido. Simplemente saber de qué va el rollo y ya está, ¿sabes?
pues exactamente había diferencia mínima entre las condiciones, independientemente de que variaran la similitud, los resultados que se obtenían eran muy parecidos y por lo tanto la similitud no es determinante para la transferencia, sino que lo que es determinante para la transferencia sería la representación del problema. ¿De acuerdo? Y bueno, con respecto a los tiempos de solución, pues nada, lo que menos se tardaba era el A y lo que más se tardaba era el C. ¿De acuerdo? Sin más. Y por lo tanto, la conclusión de este experimento es que la relajación de restricciones y la descomposición de fragmentos son determinantes más fuertes que la similitud superficial, ¿vale? Porque la transferencia vendría apoyada por estos dos pilares que serían, digamos, formas de representar el problema. Por cierto, a la hora de poner lo del tiempo de resolución aquí, que se me ha olvidado, chaval, se me ha olvidado. Nada, decirte que aquí con respecto a los tiempos, ¿vale? Los problemas que requerían relajación de restricciones más amplias tomaron más tiempo para resolverse, ¿vale? Cuando estamos hablando de este experimento como tal, del experimento 1, que el experimento 1 y el 2 es el mismo, lo que pasa es que en el 2 se varía la similitud, ¿vale? En este caso, pues nada, aquellos que tenían más restricciones se toman más tiempo para resolver porque, claro, tienes que, digamos, el rollo este de que cuanto más restringido esté, más cuesta, pues más amplio, yo imagino que será eso, ¿vale? De todas formas, es una traducción, así que bueno. Al igual que los problemas que requerían descomposición de fragmentos rígidos, es decir, los fragmentos rígidos cuestan más de separar y por lo tanto se tarda más tiempo. Los problemas más restringidos cuesta más de abrir esa, de poder, digamos, concebir soluciones alternativas y por lo tanto se toma más tiempo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuanto más restringido esté un problema, más tiempo. Y cuanto más rígido sea el problema, también más tiempo. Y a chuparla. Parece que no, pero es que esto satura un poquillo, ¿eh? Esto, un poquillo nada más que te satura, madre mía, tú. A tope. Yo es verdad que en las clases mías voy más tranquilo. Pero bueno, esto tampoco tiene más complejidad. Es verdad que la asignatura de pensamiento es insufrible. Yo si llego a saberlo en su momento, lo mismo me lo pienso, ¿eh? Porque no esperaba que fuera una amalgama de tecnicismos tan enrevesada. Bueno, espero que me quepa aquí, si no, pues apretaremos. Experimento número 3. Ahora la cosa es, venga, yo ya he identificado que los componentes son estos dos, tanto la restricción como la fragmentación, pues ahora voy a demostrar que son dimensiones separadas, son dos pilares separados el uno del otro. Por lo tanto, claro, voy a jugar con los problemas para hacer que uno varíe quedándose el otro estático, ¿no? Entonces, experimento number 3, vamos a identificar la restricción y la fragmentación como dos dimensiones separadas. De modo que podremos manipular una sin afectar a la otra. Si somos capaces de obtener, dejar problemas, es decir, utilizando problemas, ¿no? El rollo este de manipular una dejando estática a la otra y que eso cause variabilidad, o manipular una dejando estática a la otra haciendo que eso cause variabilidad, pues obviamente diremos que son independientes, ¿no? Entonces, se tiene en cuenta el problema tipo C, ¿de acuerdo? Que recordemos que el problema tipo C eran problemas rollo de este tipo, ¿vale? Restricciones de operador y tautología y fragmentos intermedios. Y aquí tenemos restricciones de valor con fragmentos rígidos, ¿de acuerdo? Que serían dos problemas, pues muy dispares. Venga. Luego también tenemos, dentro de los problemas tipo C, lo que se especula, ¿vale? Lo que se especula. Ha dicho cula. Cula no es nada. Cógeme la perula. ¡Sí! ¡La perula! Ya, hombre. El tipo C, de acuerdo, serían los problemas tautológicos deberían ser más fáciles que los problemas regulares. Esto es lo que defiende, ¿vale? Que los tautológicos van a ser más fáciles que los problemas regulares. Los regulares no sé cuáles son, pero bueno, en fin, tampoco pasa nada. Y los tipos D, ¿vale? Los tipos D dice que básicamente va a decir que son igual de difíciles. ¿Vale? Esto lo voy a poner aquí, para abrir hueco aquí, y listo, ¿vale? Que tanto los tautológicos como los regulares van a ser igual de difíciles. Perfecto. Tenemos que la variable independiente van a ser los problemas tautológicos y los problemas regulares, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a manipular, el tipo los regulares y los tautológicos dentro del tipo C y del tipo D, ¿vale? Y la variable dependiente va a ser la que es, de todo el experimento,
¿De acuerdo? La frecuencia de respuesta y los tiempos de resolución. Chachi, venga. Eso por ahí. Y luego tenemos, que si esto lo pongo aquí mejor, y luego tenemos que vamos a coger a la muestra. Vamos a coger a la muestra de sujetos. A un grupo le vamos a pasar primero los problemas regulares y luego los problemas tautológicos. ¿Vale? Y a otro le vamos a pasar primero los tautológicos y luego los regulares. Y aquí viene lo que yo creo que puede ser una pregunta de examen, porque es que te la sueltan, conociendo yo a cómo lo ponen, ¿no? Esto de aquí, el rollo este de coger personas y ponerle a un grupo primero una condición y luego otra, y al otro grupo primero una condición y luego otra, esto es un diseño intrasujeto, ¿vale? Donde se aplica la técnica de control del contrabalanceo. ¿Por qué? Pues porque resulta que el hecho de que tú te enfrentes a este afecta luego al rendimiento aquí. Pues para ello, lo que hago es primero uno y luego el otro, y luego primero el otro y luego el uno, para que la afectación de este a este y de este a este, ¿vale? Es de este a oeste. Esto no es clase de orientación. Quede compensada. Quede compensada, ¿de acuerdo? Así que nada, ¿cuáles fueron los resultados? Pues nada más lejos de la realidad. Dentro del tipo C los tautológicos fueron más fáciles, tal y como se pronosticaba. Y dentro del tipo D los tautológicos fueron casi iguales que los regulares, tal y como se pronosticaba. Por lo tanto, como se cumplen estas expectativas, pues diremos que la restricción y la fragmentación son dimensiones separadas. ¿De acuerdo? Como mis padres. Cállate ya, hombre. Pitu no habla por mí, ¿eh? Bueno, y luego con respecto a los tiempos de solución, esto es una curiosidad, y es que se observa que y fíjate que es que claro, por eso sirve el contrabalanceo, cuando se evalúa esta condición experimental, los tiempos de resolución se mantienen en orden, en el orden jerárquico, ¿no? Se ve que también se le metieron los problemas tipo A, pero bueno, en fin. Y cuando se le pone primero los tautológicos y luego los regulares, el C se tarda mucho menos que el A y el D. Puede ser que porque el A y el D, digamos que el hecho de generar problemas tautológicos afecta a los regulares porque, claro, están enfocándose, cuando están aquí, están enfocándose en la problemática que tiene esto, de que no son operaciones con sentido. Por lo tanto, claro, puede ser que eso interfiera en el tiempo. Pero bueno, en fin, sin más. ¿Vale? Y bueno, ya por último, ya solo queda. Ya, hermano, a ver si me podría explicar más cosas, hombre. Claro que sí. Pues nada, tú te apuntas a mi cursito que te resuelvo todas las dudas que vayas teniendo en cualquier momento por WhatsApp. De verdad que los resultados son luego increíbles y sobre todo el proceso es muy bueno porque te lo pasas bien mientras estudias. Y de verdad que vamos a piñón, pero las clases están muy finas. Entonces, además muy baratillo, fíjate en la descripción de mi página web. Echar un ojillo. Y luego, pues, con respecto a la discusión en general, que es la parte favorita de mi novia, pues vemos que la relajación de restricciones, ¿vale? El supuesto, bueno, el pilar fundamental de la relajación de restricciones, en todo momento predijo el orden jerárquico de la dificultad. Los problemas de valor con respecto a los... Bueno, básicamente esto. ¿Vale? Es decir, este orden, lo de valor, lo de las restricciones del operador y las restricciones de tautología, pues ¿qué pasa? Que este orden se mantuvo, digamos que hubo una extrapolación de este orden con respecto a la realidad de los datos. Por lo tanto, claro, es una evidencia muy sólida de que el tipo de restricción explica la dificultad del problema. ¿Vale? Luego, con respecto a la descomposición de los fragmentos, pues obviamente también observamos, ¿no? Que se ve que aquí tenemos los fragmentos sueltos y aquí tenemos los fragmentos rígidos. ¿Qué pasa? Que los sueltos son más fáciles que los rígidos. Realmente sería que la tasa de respuesta, la frecuencia de respuesta de acierto sería más aquí que aquí, ¿no? Pero yo te he puesto aquí como que este es menos difícil que este. En fin, da igual. Los problemas con fragmentos sueltos son más fáciles que los problemas con fragmentos rígidos. ¿De acuerdo? Y en función del tipo de restricción, pues eso explica la dificultad. Y concluimos que relajación y descomposición predicen la transferencia. ¿De acuerdo? De modo que los problemas más difíciles exhiben mayores efectos de transferencia. Fíjate cómo los problemas más complicados en un primer momento estén muy complicados. Fíjate la transferencia que hay una curva hacia arriba tremenda, ¿no? O aquí, por ejemplo, al segundo ya ¡plop!, mete una subida brutal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aprendete esto, que esto puede ser también una pregunta de examen. ¿De acuerdo? Relajación sería los problemas más difíciles exhiben mayores efectos de transferencia. ¿Vale? Mayores efectos de transferencia. Claro, los problemas fáciles que no tienen nada que transferir porque son fáciles y punto, ya lo sabes hacer. Ya no te hace falta extrapolar. ¿Vale?
Y bueno, la conclusión me parece guay. Dice, en general, el concepto de cambio representacional es consistente con el hecho de que cada problema es a la vez parecido y diferente a los problemas pasados, ¿vale? Por lo tanto, los seres humanos no tenemos más remedio que extrapolar el pasado en sus esfuerzos por dar sentido al presente. Continuamente estamos haciendo eso para la inducción, para adaptarnos al entorno, al fin y al cabo, ¿no? Para actuar con éxito frente a situaciones donde la experiencia pasada es engañosa, la mente debe anular los imperativos de la experiencia, cambiando su representación del problema, relajando restricciones y descomponiendo fragmentos, presumiblemente mediante otros procesos aún por descubrir, porque aún nos queda mucho. Pero sobre todo en la vida hay que mantener el escepticismo, no hay que dejarse guiar por lo que uno sabe y sobre todo mantener la mente abierta. Así que nada, familia, espero que este videito te haya sido de muchísima ayuda, muchísimo ánimo con la asignatura que es muy jodida, pero cuando la superes será un obstáculo que habrás reventado. Con relajación de restricciones, rompiendo los fragmentos, haciendo lo que sea, pero créeme que te lo vas a sacar. Métele fuerte que se puede y nos vemos por la vida en el siguiente videito. ¿Y qué se viene ahora? ¿Qué se viene ahora?